la política de impuestos. Vamos a iniciar con lo más sencillo y con lo más simple de todo, que es desde la microeconomía 1. Denominamos a SP como la cantidad ofrecida al precio P. Esto significa que esa va a ser una función de oferta. Y DP es la cantidad demandada al precio P, es decir, la función de demanda. Cuando tenemos una función de demanda con una función de oferta, vamos a encontrar una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Pero aquí lo importante es determinar las áreas geométricas de este plano, ¿sí? En este caso, tenemos el área A, que va desde el punto superior de nuestro eje vertical hasta cayendo, hasta llegar al precio de equilibrio. Vean que esta área, que esta línea, es la que corresponde a la curva de demanda, ¿sí? Es decir, la cantidad demandada por los consumidores. Por tanto, el espacio A es lo que se le llama el excedente del consumidor. Por otro lado, tenemos el área que está por encima de nuestra curva, de nuestra línea de oferta, ¿sí? Hasta llegar al precio de equilibrio. Toda esta área B, toda esta especie de triangulito, que es lo que vamos a llamar el excedente del productor. Obviamente, tenemos que P asterisco es lo que le denominamos al precio de equilibrio. Pero ¿cómo llegamos al precio de equilibrio? Muy fácil. Denominemos a la función de demanda como A menos BP. No nos vamos a detener que es A y que es B, ¿sí? Aquí lo importante es el signo negativo, que resta a la parte del precio, ¿sí? Es decir, a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada va a disminuir. Por eso el signo negativo. En cambio, los productores, la función de oferta es C más DP, ¿sí? Vean acá, tiene el signo positivo. No vamos a igual a perder tiempo en decir que es C o que es D, ¿sí? Más allá, tenemos el signo positivo. Esto nos dice que a medida que aumente el precio, la cantidad que se oferta va a aumentar. Por eso una pendiente positiva, de hecho el signo negativo. Nada más podemos decir sobre B y D, es que B es la pendiente, menos B es la pendiente de la curva de demanda, y D más D es la pendiente de la curva o línea de oferta. Si igualamos la oferta con la demanda, hacemos nuestras operaciones correspondientes y vamos a tener que el precio de equilibrio es A menos C sobre la suma de las pendientes. Ahora bien, ¿qué es A? Pues es el punto donde toca la curva de demanda al eje vertical. Y C es el punto donde toca la curva de oferta a ese eje vertical. Vean la característica. En este caso, tendríamos que tener que A tiene que ser forzosamente mayor que C. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro. ¿Esto por qué? Porque tenemos que tener en cuenta cuál es el espacio en el cual estamos rodeando para determinar estos triangulitos. ¿Sí? Ya tenemos al precio.
Ahora nos falta determinar la cantidad. Vamos a sustituir el precio de equilibrio en la función de oferta. También lo pueden hacer en la función de demanda. Al sustituirlo, multiplico D por A y por C, y tengo A más D menos C por D, todo esto por BD. Multiplico B más D por C, y voy a tener CB más CD más AD menos CD. Entonces aquí, esto se va, porque eso va a ser 0. Y entonces la cantidad de equilibrio va a ser AD más CB sobre B más D. Entonces ya tengo el espacio donde voy a trabajar para determinar los excedentes del productor y del consumidor. Pero obviamente a mí no me interesa propiamente estos excedentes de consumidor y productor. A mí lo que me interesa es que a partir de estos precios y cantidades de equilibrio que ya hemos determinado, tenemos que determinar qué pasa con esto a través de los impuestos. Vamos a suponer un ejemplo. ¿Sí? Una persona, un consumidor, paga 50 unidades monetarias por ese bien Y. ¿Sí? Pero lo que aquí está ocurriendo es que se está imponiendo un impuesto de 8 unidades monetarias por cada 50 unidades monetarias de ese bien. Por tanto, el ofertante o el oferente, de acuerdo a la traducción del libro, como quieran, el castellano que ustedes manejen, va a recibir la cantidad de 42, es decir, 50 menos 42, es decir, el precio del ofertante va a ser el precio que paga el consumidor menos T, que es el impuesto. ¿Sí? Si el impuesto es por unidad vendida, entonces, en lugar de unidad comprada, entonces la función T se traslada, el impuesto T está restando, al otro lado va a pasar a sumar. Es decir, el precio de demanda es igual al precio de oferta más el impuesto. Ahora bien, sea tau, así se lee esta, sea tau la tasa de impuesto. Y obviamente toda tasa de impuesto se lee entre un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Donde 0 es nada de impuesto y 1 que la totalidad del precio sea puro impuesto. Obviamente eso no ocurre. ¿Sí? Donde, trasladando esta función de acuerdo al impuesto, entonces sería que el precio de demanda es igual a 1 más la tasa de impuesto que me multiplica al precio de oferta. Voy a ponerlo aquí de manera correcta. No se vaya a confundir con otra cosa, ¿sí? Al precio de oferta. Vamos a poner, si el impuesto es del 5%, es decir, tau es igual a 0.05, y los ofertantes reciben 100, entonces en este caso, el precio de demanda, el precio que están pagando los consumidores, es de 1 más 0.05, es 1.05 por 100, entonces 105 es el precio que están pagando los consumidores. Ahora bien, partiendo de la idea del equilibrio, en el cual teníamos inicialmente que el precio de demanda era igual al precio de oferta, teníamos ahora que el precio de demanda
es el precio de oferta que reciben los ofertantes, oferentes, o como se les llame, más el impuesto. Más el precio de oferta es el precio de los demandantes, de los consumidores, menos el impuesto. En este caso, ya se denota que el precio que pagan la demanda, los demandantes, los consumidores, siempre va a ser más alto que el precio que recibe la oferta. Es decir, el precio de demanda siempre va a ser más alto que el precio de oferta. Ya sea por parte del consumidor o ya sea por parte del productor. En este caso, la demanda, vamos a decir que si el impuesto lo pagan los consumidores, si en este caso el impuesto lo pagan los consumidores, entonces nuestra curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Se va a desplazar hacia la izquierda. Al desplazarse a la izquierda, el precio que pagan los consumidores va a ser mucho más elevado que el precio de equilibrio, mientras que el precio de oferta va a ser más abajo del precio de equilibrio. Ahora bien, si el precio lo pagan la oferta, por parte de la oferta, entonces, en este caso, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, de S a S', donde nuevamente el precio de demanda es más alto que el precio de equilibrio y el precio de oferta está por abajo del precio de equilibrio. Aquí denotamos una gran diferencia. En este caso, la diferencia que existe entre el precio de demanda y el precio de oferta en ambos casos es el efecto del impuesto. ¿Sí? Veamos con más detalle todo esto. Partamos de la idea del mercado en equilibrio. Pero pensemos en primer lugar que el precio como tal, va de parte de la oferta. ¿Sí? Es decir, el precio que pagan los consumidores es el precio de la oferta más el impuesto. Sustituyendo, tenemos esta operación B multiplicado a PS más el impuesto, al precio de oferta más el impuesto, se sustituye, BPS está restando, pasa a sumar, C está sumando, pasa a restar, se saca el factor común, y entonces aquí podemos determinar que el precio de oferta va a estar abajo del precio de equilibrio, o mejor dicho, que el precio que percibe el ofertante es menor al precio de equilibrio debido al impuesto. Ahora, si el impuesto lo paga el consumidor, lo percibe el consumidor, es decir, el precio de oferta es menor que el precio de demanda debido al impuesto, ¿sí? Al precio de demanda menos el impuesto, sustituyendo, entonces vamos a encontrar que C está sumando, pasa a restar, DT está
restando, pasa a sumar, BPD está restando, pasa a sumar, sacamos factor común, y entonces encontramos que el precio que paga el consumidor es más alto que lo que es el precio del equilibrio, o mejor dicho, el precio del demandante sube gracias al impuesto. Ahora veámoslo en término gráfico. Así se ve de manera gráfica. Vean que ahora el excedente del consumidor, que era toda esta área, se ha reducido a esta área. Es decir, se ha perdido A y B de espacios, ¿sí? Esa es la pérdida del excedente del consumidor. De igual forma, el excedente del productor que aquí teníamos, ahora se ha reducido a este pequeño triangulito, ¿sí? ¿Por qué? Porque los espacios C y D se han convertido en la pérdida del excedente del productor, ¿sí? ¿Qué pasa con los espacios A y C? A y C, es decir, la diferencia que existe entre el precio que paga el consumidor y que recibe el productor por la cantidad que se está vendiendo, es la recaudación fiscal, ¿sí? Mientras que B es la pérdida irrecuperable del excedente del consumidor y D, la pérdida irrecuperable del excedente del productor. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Hasta aquí le vamos a dejar